Bueno, yo había solicitado el cuarto intermedio porque había charlado con uno de los autores del proyecto, justamente el senador de los Andes, a donde decía que me parecía que le debíamos agregar al dictamen un plazo para el cumplimiento de la ley. Y me parecía respetuoso y responsable conversarlo con los distintos presidentes de bloque y senadores que quisieran aportar a este punto de vista. Conocedor de las normas y de las realidades de la institucionalidad política que tiene un cuerpo legislativo, un cuerpo colegiado, las mayorías son las que terminan fijando las posiciones, y en ese planteo de ponerle un plazo de 18 meses como yo quería para el cumplimiento de esta ley, que aclaro que es para la creación de un juzgado en un departamento que no es el mío, que es el departamento de los Andes, en la provincia que sí es la mía, en la Argentina que sí es mi patria, por supuesto. Le estaba planteando que le pongamos 18 meses. ¿Qué llevaba a este senador a hacer este planteo? El trabajar con responsabilidad y conversar con los distintos sectores temas que tienen que ver justamente con la gobernabilidad y llevar adelante políticas de Estado a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Entonces quiero comentarle al Senado y a los ciudadanos que escuchan o se preocupan de saber qué pasa en el Senado, que conversé con autoridades de la Corte muchos años atrás porque había sido sancionada la ley que creaba el juzgado en el departamento de Cachi para que abarcara la región que es normalmente la región que se nuclea con la cabecera del Alto Valle, es Molinos, Seclantá, Cachi, Payogasta, La Poma. Y cuando hablamos de La Poma se lo determina como un departamento, y luego hay una realidad: ese departamento tiene una cadena montañosa de difícil tránsito que hace que los que viven del otro lado de la cadena montañosa sean pomeños, pertenezcan al departamento de La Poma, pero su vinculación sea con los Andes y con Salta. Entonces me parece muy atinada, con sabiduría, la ley presentada por el senador de los Andes y el senador de La Poma, porque justamente conocedores de su tierra y de su gente buscan la eficiencia en un poder que no es el nuestro, que es otro poder, que es el judicial, y que es uno de los poderes que más está necesitando la gente le llegue a cada rincón de la provincia. Por lo tanto, el acompañamiento a la ley, por supuesto que está. Pero decía que había hablado con una corte anterior a la actual para decirle que por qué no se ponía el juzgado que ya había sido sacado por ley para el Valle Alto, Calchaquí. Y en ese momento me dijeron: quédate tranquilo, le vamos a meter pata y lo sacamos. Pasaron los años y no salió el juzgado. Entonces fui a hablar con la actual corte, ya como senador del departamento. Antes había ido a hablar como un hombre con responsabilidades sociales y políticas por mi trayectoria de militante solamente. Ya con la representatividad de mi departamento fui a hablar de nuevo con la Corte y la respuesta fue no, si ese juzgado no se crea por culpa de ustedes los legisladores. O sea, la Corte en una charla conmigo dijo: no se crea por culpa de ustedes los señores legisladores, porque sacaron la ley y no le pusieron presupuesto. Quiero aclarar que el mecanismo del presupuesto, por años, por usos y costumbres, le llamemos, como es usado mucho en nuestro interior, el uso y costumbre, el Poder Ejecutivo recibe del Poder Judicial un proyecto de presupuesto. Recibe del Poder Legislativo un proyecto de presupuesto
el ministro de Economía y su gabinete empiezan a ver cuáles son los recursos que van a ingresar en la provincia, cuáles son los recursos que ya están comprometidos en salarios de los tres poderes, en obras, bueno, en todo lo que tiene que ver el presupuesto, cuál va a ser el ingreso, cuál va a ser la captación, y empieza a discutir con los poderes el presupuesto. No es que el Ejecutivo luego te manda un presupuesto tal cual se lo mandó cada uno de los poderes. Empiezan los consensos. Pero en definitiva, esa Corte tiene razón. Quien determina el presupuesto para todos los salteños es el Poder Legislativo, somos nosotros. Entonces me tuve que volver calladito cuando me dicen, sacan leyes pero no le ponen el presupuesto. Porque nosotros le aprobamos un presupuesto creyendo que la Corte respeta y valora, o la justicia en general respeta y valora al otro poder que es el Poder Legislativo, que el 100% de sus integrantes son elegidos por el voto de la gente, el 100% de los integrantes del Poder Legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, son elegidos por el voto de la gente. Entonces uno cree que si los representantes pueden sacar una ley, el poder que tiene que verse involucrado debe decir, che, hay una ley, necesitamos un presupuesto, lo plantea en el presupuesto. Eso es lo que creíamos y aprobábamos un presupuesto. No, esto no es así. Ellos plantean ese presupuesto de acuerdo a sus necesidades, las prioridades que podemos tener el Poder Legislativo pareciera ser que no es la misma prioridad que el Poder Judicial. Entonces se lo planteo al ministro, al Poder Ejecutivo, al ministro, y el ministro dice, es una obligación del Poder Ejecutivo cumplir la ley de creación de un juzgado que ya es por ley. Pero no tenemos el presupuesto, entonces no la cumplimos a la ley por falta de presupuesto. Entonces yo le dije, discúlpeme, si una ley es aprobada por diputado, aprobada por senador y promulgada por el gobernador, que tiene la potestad de vetarla, es ley. Y la ley está para cumplirla por todos. Y ahí me argumenta que no se cumple por falta de plata. Y ahí le pregunté yo, o sea que si uno actúa por falta de plata, contrario a la ley, ¿está bien? O sea, si una madre, le puse como ejemplo, por la necesidad de alimentar a un niño, a sus hijos, se llevó de un súper leche y alimento, no ha cumplido la ley porque se llevó lo que no era de ella y es juzgada. Pero el problema era la falta de plata para alimentar a sus hijos y por eso no cumplió la ley, pero es juzgada. Ahora, cuando un poder del Estado no cumple una ley por falta de plata, no hay nadie que lo juzgue, está todo bien. Y entonces ahí me dijeron, porque ustedes no le ponen plazo. Entonces no es que la ley no se cumplió, está durmiendo el sueño de los santos para que un día la cumplamos, porque no le pusieron plazo. Por eso era el argumento que yo le decía, le pongamos un plazo. Deviene del intercambio de información y de irme desburrando cuando me dan esa información, porque todos los días aprendemos, y aprendí que la Corte dice la culpa es tuya, senador, porque no le pusiste presupuesto. Listo, me hago cargo. Luego el Poder Ejecutivo dice la responsabilidad es mía, pero no la hacemos porque no tenemos la plata, pero la ley existe y no la cumplimos. Entonces dije, bueno, algo aprendí, le tengo que poner a la ley un periodo, en ese periodo la justicia y el Poder Ejecutivo tendrán que ver en el próximo presupuesto cómo hacen para que esa ley se cumpla, poniéndole presupuesto que luego aprobamos nosotros, y entonces empezamos a blanquear. Porque no me parece que continuemos creyendo que cuando los legisladores sacamos leyes y llevamos a nuestros pueblos ese papel diciendo, mirá, hemos sacado esta ley, si no se cumple sea bueno. Porque estamos siendo cómplices del no cumplimiento y de crearle falsa expectativa a nuestros pueblos. Y nuestros pueblos, cansados de las falsas expectativas prometidas y no cumplidas, nos están respondiendo yéndose al antisistema. Yéndose al antisistema. Y nos lo tenemos que poner al sayo, cada uno los que tuvimos y tenemos responsabilidades, de que por ahí planteamos cosas, legislamos, sacamos leyes sabiendo que luego no van a ser cumplidas, pero le hemos generado expectativa, le hemos generado ilusión a nuestra gente, que luego viene
con la bronca, con el descontento, con el no creer en el sistema. Es por eso que dejo planteado el acompañamiento a la ley, porque nunca estaría en contra de llevar más beneficios y de llevar justicia a nuestro interior profundo. Cuando estábamos en el estrado argumenté cosas que ya no voy a argumentar aquí, de cómo son realidades distintas, las de las distintas regiones que tiene nuestra provincia. No voy a ahondar en esto, pero sí quiero dejar claro que la intención de este senador, y creo que de la mayoría del Senado, es que las leyes se las cumplan y que la cumplan todos los ciudadanos, incluidos los que son parte del poder del sistema democrático y constitucional, porque si no generamos falsas expectativas y creemos que le hemos cumplido a nuestra gente y lo único que estamos haciendo es a veces hasta burlándonos de nuestra gente. Entonces, Dios quiera que proyectos de leyes ya aprobados, creando nuevos juzgados multifunción, no es que estamos diciendo un juez de familia, otro civil, no, un multifunción, que con solo la distribución de personal en las zonas más pobladas de profesionales se podría hasta cortar el gasto presupuestario, resolvería problemas en regiones milenarias que se han ido quedando atrás. Regiones milenarias que se han ido quedando atrás. Tal vez porque no movemos el amperímetro electoral. Pero cuando hacemos un parque en una zona de la ciudad, cuando hacemos obras que muy bien, porque es para la recreación, los del interior no nos estamos fijando si de dónde salió el presupuesto y por qué ese presupuesto del parque no ha ido al juzgado. No, porque somos solidarios, porque creemos en la justicia social, porque creemos que merece la gente que le lleguemos con más soluciones en todo lo que tiene que ver la vida de un individuo, de una sociedad y de un conjunto social. Pero el ya tanto ver por los que más son y empezar a dejar de defender a quienes milenariamente viven en nuestras altas montañas, pero siempre luego la plata no está y no alcanza, me parece que deberías dejar de ser el mecanismo del poder legislativo, que vuelvo a repetir, cada uno de los que está aquí fue elegido por el voto del pueblo, son representantes del pueblo. Solamente eso, señor presidente, que quede la constancia, que esperemos que el Poder Ejecutivo tome nota de que las leyes que ya están aprobadas son leyes que hay que cumplir y el Poder Judicial tome nota que tiene que ver qué partida presupuestaria necesita para cumplir las leyes que este Poder Legislativo sancionó ya muchísimos años, muchísimas de ellas. Muchísimas gracias, señor presidente.